Imagina llegar a un lugar donde el suelo quema bajo tus pies. La temperatura de la superficie supera los 70 grados. El aire apesta a azufre. No existe pájaro. No existe insecto. No existe hierba. No existe vida. Ni siquiera las formas más simples de vida consiguen sobrevivir allí. Es un vacío biológico completo. Una esterilidad tan extrema que parece equivocada. Ahora mira las rocas. Están deformadas. Algunas parecen haber sido parcialmente derretidas. Y aquí comienza el problema. Porque, según estudios geológicos, parte de ese material está allí hace miles de años. Pero el tipo de transformación visible en ciertos puntos exigiría temperaturas superiores a 1500 grados. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué calor fue ese? ¿De dónde vino? ¿Y cómo sucedió eso en una región donde no existe un registro histórico claro de una erupción capaz de explicar todo? Bienvenido a Irán, pero no al Irán que aparece en la televisión. No al Irán resumido a política, tensión militar y titulares. Y sí, al Irán subterráneo, al Irán enterrado. Al Irán demasiado antiguo para caber cómodamente en la versión oficial de la historia. Porque lo que existe en ese territorio no es solo ruina, no es solo arqueología, no es solo paisaje extremo, es otra cosa. Es como si el país entero fuera una bóveda cerrada. Y lo más inquietante es esto. Cuando un objeto antiguo es retirado del suelo sin el contexto completo alrededor, pierde parte de su valor histórico real. Una pieza aislada impresiona en vitrina, pero una pieza vinculada a la capa exacta, al lado de otras estructuras, de restos orgánicos, de marcas de fuego, de herramientas y de huesos, puede cambiar una cronología completa. Es decir, no es solo lo que fue encontrado en Irán que importa, es aquello que quizás fue separado, dispersado y desconectado antes de que alguien pudiera ver el dibujo completo. Un archivo geológico, mitológico e histórico sellado por siglos. Y cada vez que alguien consigue forzar una rendija, lo que aparece allí dentro plantea más preguntas que respuestas. Estamos hablando de una tierra con continuidad civilizacional de milenios, 7000 años, quizás más, dependiendo de lo que aún falta excavar. Y eso, por sí solo, ya debería colocar a Irán en el centro de cualquier discusión seria sobre los orígenes de la civilización, pero no lo coloca. Y eso también es extraño, porque cuando una civilización es realmente considerada indispensable para explicar el origen del mundo antiguo, suele aparecer en documentales, museos, libros escolares y series históricas todo el tiempo. Egipto, Roma, Mesopotamia. Los mismos nombres, los mismos símbolos, las mismas imágenes. Pero el Irán antiguo, aunque entregue sitios con miles de años, redes de intercambio remotas y soluciones arquitectónicas difíciles de ignorar, casi nunca entra en la imaginación popular con la misma fuerza. Y esa ausencia, por sí sola, ya debería encender una alerta. Durante décadas, misiones extranjeras trabajaron en suelo iraniano. Después, muchas cosas cambiaron. Las fronteras científicas se cerraron. Las excavaciones fueron interrumpidas. Las investigaciones quedaron incompletas. Las piezas salieron del contexto. Los objetos terminaron en museos, depósitos y colecciones separadas por continentes enteros. Hoy hay fragmentos en Teherán, fragmentos en París, fragmentos en archivos académicos, fragmentos en vitrinas, pero casi nadie ve el cuadro completo. Es por eso que Irán parece menos un país y más un archivo sellado. Un archivo que quizás contenga evidencias de que el pasado humano fue mucho más complejo de lo que nos contaron. Y hoy vamos a abrir 6 de esas puertas, 6 lugares, 6 enigmas, 6 puntos dentro del mismo territorio que juntos parecen desafiar la lógica. 1. Damavand, la montaña que aún respira. Nuestra primera parada está en el norte del país, allí donde la cadena de Elburz se levanta hacia el cielo como un muro colosal. En medio de ese escenario se yergue el Damavand, con más de 5.600 metros de altitud, la montaña más grande de todo Oriente Medio, y el volcán aislado más alto de Asia. Visto desde lejos,
Parece casi artificial, demasiado perfecto, demasiado simétrico, demasiado hermoso, como si hubiera sido diseñado para dominar el paisaje. Oficialmente, el Damavand es un volcán dormido, sin grandes erupciones registradas en los tiempos históricos más recientes. Pero existe un detalle que hace esa definición incómoda. Aún exhala gases. Y aquí está el detalle que casi siempre pasa desapercibido. Las montañas clasificadas como dormidas no son montañas muertas. En vulcanología, esa diferencia lo cambia todo. Un volcán muerto no responde más. Un volcán dormido aún conversa con el interior de la Tierra. A veces por gases, a veces por calor, a veces por pequeños cambios químicos que parecen irrelevantes, hasta el día en que dejan de serlo. Aún libera azufre, aún calienta la tierra alrededor, aún produce signos de actividad interna. En las laderas, en áreas como Larihan, brotan fuentes termales que alcanzan 65, 70 grados. El agua viene cargada de azufre y sulfuro. El olor es tan fuerte que parece entrar por la nariz e ir directo al cerebro. En la cima, el cráter permanece como una herida abierta en la montaña. En ciertas épocas, pastores y residentes dicen haber visto humo subiendo durante la noche. Los científicos dicen gases residuales. Los residentes antiguos dicen otra cosa. Dicen que la montaña respira. Y para entender por qué hablan así, es necesario entrar en el campo de la leyenda. En la tradición épica persa, Damavand no es solo una montaña, es una prisión. Según el Shahnameh, la gran épica preservada por Ferdowsi, fue allí donde quedó encadenado Zahak, un tirano monstruoso, asociado al mal, a la corrupción y al horror. En algunas versiones es descrito como una criatura marcada por serpientes negras brotando de los hombros, un ser tan terrible que no podía simplemente ser asesinado, necesitaba ser encerrado, confinado, sellado dentro de la montaña. ¿Y el aliento venenoso que sube de Damavand? Quizás esa sea la parte más desconcertante de todas. En varias regiones del mundo, mitos antiguos preservaron memorias deformadas de eventos naturales reales. Las inundaciones se convirtieron en leyendas universales. Los cielos en llamas se convirtieron en castigos divinos. Las montañas peligrosas se convirtieron en prisiones de monstruos. Entonces, la pregunta deja de ser, ¿y si esto fuera solo mito? Y se convierte en otra, mucho más incómoda. ¿Y si el mito fuera una memoria antigua intentando describir algo geológico que nadie, en la época, sabía explicar? Sería su aliento, la señal de que aún está vivo, esperando. Claro, para la ciencia esto es solo mito, pero el interior de la montaña sigue siendo caliente. Hay signos geotérmicos, hay fumarolas activas, hay registros instrumentales de intensificación de la emisión de gases. Los vulcanólogos no dicen que haya muerto, dicen que está potencialmente activo. Es decir, el gigante duerme, pero no está extinto. Y eso nos lleva a una pregunta simple. Si la montaña aún palpita por dentro, ¿qué exactamente sigue sucediendo allá abajo? 2. Tepe Sialk, una ciudad demasiado antigua para ser ignorada. Ahora descendemos a la meseta central iraní, cerca de la ciudad de Kashan. Allí existen colinas bajas, secas, discretas, montículos de tierra endurecida que, para una mirada desatenta, no significan nada. Pero bajo esos montículos existe uno de los descubrimientos más perturbadores del Irán antiguo, Tepe Sialk. En la década de 1930, arqueólogos comenzaron a excavar el sitio. Lo que emergió de allí no fue solo un pueblo antiguo, fue una secuencia continua de ocupación humana que se remonta a cerca de 7.500 años. Piénsalo. Mientras mucha gente aprende en la escuela que la civilización floreció en ciertos puntos muy específicos del mundo, Sialk ya acumulaba capas y más capas de vida humana, construcción, técnica, ritual y producción material. Allí aparecieron cerámicas pintadas antiquísimas, estructuras de ladrillos, vestigios arquitectónicos impresionantes y, en fases posteriores, incluso construcciones comparadas a zigurates. Pero quizás el detalle más incómodo no sea la edad, sea la conexión, porque en Sialk surgieron objetos de obsidiana, vidrio volcánico negro,
hojas naturales afiladas, material altamente valorizado en la prehistoria. Pero hay un problema. Ese material no pertenece a esa región. Y la obsidiana tiene un detalle casi cinematográfico. Funciona como una especie de huella digital geológica. Dependiendo de la composición, es posible aproximar el origen de esa piedra con precisión sorprendente. Es decir, no estamos hablando solo de una roca bonita encontrada en el lugar equivocado. Estamos hablando de un material que puede denunciar rutas, contactos y desplazamientos humanos que, en ciertos periodos, simplemente no deberían parecer tan avanzados así. Las fuentes más próximas están muy lejos de allí, demasiado lejos, cientos y cientos de kilómetros. En algunos casos, trayectos que atravesarían terrenos difíciles, montañas, áreas áridas y rutas que, según la narrativa tradicional, aún no deberían existir de forma organizada. Entonces, ¿cómo llegó eso allí? ¿Quién lo transportó? ¿Por dónde pasó? ¿Qué red era esa? ¿Qué tipo de contacto existía en ese periodo remoto para mover materia prima a distancias tan absurdas? Esa es la parte peligrosa, porque si pruebas que poblaciones tan antiguas ya intercambiaban materia prima a distancias enormes, la discusión deja de ser arqueológica y se vuelve estructural. Esto afecta la noción de aislamiento, de atraso técnico, de surgimiento gradual e incluso de quién enseñó qué a quién en el mundo antiguo. En otras palabras, no es solo una pieza de obsidiana. Es una pieza capaz de tirar de un hilo que, si continúa siendo tirado, deshace versiones completas de la historia. Porque, si Sialk ya participaba en circuitos amplios de intercambio hace tantos milenios, entonces el mundo antiguo era mucho más conectado de lo que fuimos entrenados a imaginar. Y si era más conectado, entonces también era más sofisticado. Además de la obsidiana, Sialk reveló signos de metalurgia primitiva, desarrollo cerámico avanzado, producción artesanal organizada y repertorio simbólico elaborado, animales, figuras humanas, patrones visuales recurrentes, tecnología de modelado, perfeccionamiento técnico. No era un agrupamiento aleatorio, era cultura compleja, era continuidad, era transmisión de conocimiento. Hoy, las piezas de este rompecabezas están esparcidas. Parte quedó en Irán, parte salió del país, parte fue estudiada, parte continúa olvidada en acervos. Y quizás sea justamente por eso que Sialk aún no ocupa el lugar que debería ocupar en la imaginación mundial. Porque, si lo ocupara, mucha gente tendría que revisar dónde comienza y cómo comienza la historia que nos enseñaron. 3. Las Torres del Silencio. Ingeniería ritual o algo más. Nuestra tercera parada nos lleva a la región de Yazd, un paisaje seco, mineral, casi lunar, y sobre colinas áridas se destacan estructuras que aún hoy causan incomodidad en cualquier visitante. Las llamadas Torres del Silencio, las Dakmas. Por fuera parecen simples, circulares, cerradas, sin techo, piedra y austeridad. Pero por dentro, la lógica lo cambia todo. El espacio estaba organizado en anillos concéntricos, sectores separados, hombres, mujeres, niños, y en el centro, un pozo profundo. Para el zoroastrismo, el cadáver era impuro, no podía contaminar la tierra, no podía profanar el fuego. Entonces, los muertos eran dejados en las torres, expuestos al cielo y a las aves carroñeras. Después, los restos iban al centro. Pero el ritual en sí es solo la mitad de lo extraño. La otra mitad está en el diseño, en la forma, en la precisión, en la racionalidad espacial, en la geometría casi perfecta de esas estructuras. Todo allí parece obedecer a un principio muy bien calculado. Nada parece improvisado, nada parece bruto, todo parece demasiado funcional, demasiado simbólico, demasiado exacto. La explicación académica es simple: necesidad práctica. Pero existe un patrón curioso en la historia antigua. Muchas estructuras que hoy llamamos funcionales terminan revelando, con el tiempo, capas simbólicas mucho más profundas. Lo que parecía solo ingeniería se convierte en cosmología. Lo que parecía solo construcción se convierte en ritual.
Lo que parecía solo hábito se convierte en código. Y es justamente por eso que cuando una forma arquitectónica es demasiado simple por fuera y demasiado precisa por dentro, suele esconder más de lo que muestra. El círculo optimiza el espacio. Los anillos organizan los cuerpos. El centro resuelve la destinación final de los restos. Es lógico. Es funcional. Es racional. Pero la pregunta continúa. ¿Cómo tradiciones tan antiguas llegaron a soluciones arquitectónicas tan refinadas? ¿De dónde vino ese sentido de proporción, ese entendimiento espacial, esa codificación ritual en forma construida? Quizás todo sea solo resultado de siglos de perfeccionamiento. Quizás. Pero cuando miras esas torres en medio de la sequedad absoluta, rodeadas de silencio y viento, la sensación es otra. Parece que allí no fue construida solo una estructura funeraria. Fue construida una máquina simbólica, un dispositivo de paso entre mundos. 4. Nushabad, la ciudad escondida debajo de la ciudad. La cuarta parada cambia completamente la escala del misterio, porque ahora no estamos mirando a una montaña, un desierto o una torre. Estamos mirando a algo escondido bajo los pies de una ciudad completa, Nushabad. En 2004, durante una obra común, un residente perforó el piso y encontró vacío. Al principio, parecía solo una cavidad. Después vinieron pasillos, después cámaras, después niveles más profundos, y entonces quedó claro. Había una ciudad subterránea completa allá abajo. No un túnel aislado, no un sótano antiguo, una red compleja. Y quizás el detalle más perturbador ni sea la profundidad, sino la lógica social de todo eso. Imagina una ciudad donde, en caso de peligro, decenas o cientos de personas podían desaparecer del mapa en minutos, bajando por entradas escondidas dentro de las propias casas. Del lado de afuera, la superficie continuaba muda. Del lado de abajo, la vida seguía. No parece solo refugio, parece planeamiento para un escenario de repetición, como si la desaparición colectiva ya fuera parte de la rutina de sobrevivencia, con múltiples niveles, pasillos estrechos, pasajes ocultos, áreas de permanencia, reservorios, sanitarios, rutas de escape, sistemas de acceso camuflados a partir de las casas de la superficie. En algunos puntos bastaba abrir un pasaje en el piso y desaparecer en el subterráneo. La profundidad llegaba a casi 18 metros. La estructura fue asociada a la época sasánida y a usos posteriores a lo largo de los siglos. La versión oficial dice que eso servía como refugio en tiempos de invasión. Pero refugio improvisado es una cosa. Infraestructura subterránea, con circulación, almacenamiento, agua, rutas internas y permanencia, es completamente otra. Cuando un espacio es pensado solo para esconder personas por algunas horas, no necesita ser tan inteligente. Cuando es pensado para soportar miedo recurrente, cerco prolongado y sobrevivencia real, ahí la arquitectura cambia de nivel. Y es justamente ahí que Nushabad comienza a parecer menos un escondite y más un sistema de continuidad humana debajo de la tierra. Y sí, tiene sentido. La historia de la región fue marcada por inestabilidad, ataques y ocupaciones. Pero esa explicación resuelve solo la mitad del enigma. Porque esconderse es una cosa, construir una infraestructura subterránea sofisticada, ventilada, organizada y funcional por tanto tiempo, es completamente otra. Allá abajo, el aire circulaba sin máquinas, la temperatura era más estable, el agua podía ser almacenada y distribuida, los pasillos confundían invasores, la ciudad subterránea no era solo un escondite, era un sistema, una respuesta arquitectónica de altísimo nivel para la amenaza constante, y es ahí que surge la pregunta incómoda. Si eso fue construido solo para emergencias, ¿por qué parece tan preparado para durar? 5. Dasht Elut, el lugar donde la tierra parece querer apagar la vida. Ahora salimos de las ruinas y entramos en algo aún más brutal, porque el próximo enigma de Irán no fue construido por humanos, fue construido por el propio planeta.
En el sudeste del país se extiende el desierto de Lut, uno de los lugares más extremos de toda la Tierra. Allí, mediciones por satélite registraron temperaturas de superficie superiores a 70 grados Celsius. En ciertas áreas, estudios sugieren máximas aún mayores. No estamos hablando del calor del aire, estamos hablando del suelo, de la propia piel del planeta hirviendo bajo el sol. La sensación no es solo de calor, es de hostilidad absoluta. Piedras oscurecidas absorben radiación solar como si fueran placas metálicas dejadas dentro de un horno. El relieve atrapa el aire, el viento falla, el calor acumula, y el suelo devuelve todo hacia arriba como una pared invisible de fuego. Hay trechos del Lut que parecen haber sido barridos de cualquier posibilidad de vida. Una superficie tan extrema que la propia idea de permanencia humana allí parece absurda. Es como si la Tierra, en ese punto específico, hubiera decidido recordarle al hombre quién realmente manda. Pero lo más perturbador es que el desierto no es uniforme. Cambia, se retuerce, se transforma. En algunas áreas surgen yardangs gigantescos, esculturas naturales cavadas por el viento durante miles de años. En otras, dunas descomunales. En otras, llanuras salinas, grietas, superficies agrietadas, formaciones tan extrañas que parecen escena de ciencia ficción. Y aún en ese infierno mineral existe contraste. Cuando cae la noche, ciertos bordes del desierto aún permiten la circulación de animales, como si la vida rondara el límite, pero evitara entrar en el corazón de la hornaza. Es aquí que la narrativa se vuelve más incómoda. Porque cuando un país concentra ruinas inexplicables, ciudades enterradas, volcanes inquietos y uno de los ambientes más inhóspitos del planeta, la sensación deja de ser la de coincidencia. Parece selección, como si el territorio completo fuera un catálogo de extremos. 6. Hormuz, la isla que parece pintada por algo que no es natural, y entonces Irán hace lo opuesto. Después de un desierto que parece apagar el mundo, presenta una isla que parece haber sido pintada por otra inteligencia. Hormuz, pequeña en el mapa, inmensa en el impacto visual. Allí, el suelo asume colores que parecen imposibles: rojo, naranja, amarillo, púrpura, rosa, negro, plateado. Tonos minerales esparcidos en colinas, valles, laderas y playas, como si el paisaje hubiera sido mezclado a mano. Cuando llueve, en algunos puntos, el agua corre enrojecida, como si la isla sangrara. Es una de esas escenas que, si aparecieran en una película, mucha gente diría que el director exageró, pero existe y está allí. Geológicamente, la explicación pasa por minerales, oxidación, sal, hierro, compuestos volcánicos, procesos antiguos e una historia tectónica violenta. Pero la experiencia visual es tan absurda que la explicación científica, aunque correcta, parece demasiado pequeña ante lo que los ojos están viendo. La tierra roja de la isla llegó a ser usada localmente en tradición culinaria y decorativa. Las cavernas salinas parecen órganos cristalizados de la propia montaña. Las playas parecen irreales. Los relieves parecen salidos de otro planeta. Hormuz no parece solo una isla rara, parece un error de renderización de la realidad y, como siempre sucede en lugares así, la imaginación popular corre para llenar el vacío. Hay quien diga que esa tierra fue quemada por fuerzas venidas del cielo. Hay quien vea marcas de un pasado demasiado violento para haber sido olvidado. Hay quien diga que ciertos paisajes solo parecen naturales porque nos acostumbramos a llamar natural todo aquello que no sabemos explicar completamente. 7. Los petroglifos de Zagros, mensajes demasiado antiguos para ser cómodos. Nuestra última parada nos lleva al oeste de Irán, a las montañas de Zagros, y aquí el misterio cambia nuevamente de forma, porque ahora no está debajo de la tierra, ni dentro de la piedra. Está grabado sobre ella. En varias regiones iraníes, arqueólogos identificaron decenas de miles de petroglifos, figuras de animales, cabras montesas, carneros,
casadas, arqueros, signos abstractos, marcas repetidas, formas simbólicas que atravesaron los siglos. Algunos de esos grabados son atribuidos a períodos muy antiguos, tan antiguos que dependiendo de la cronología aceptada en ciertos casos, la discusión se vuelve explosiva, porque no estamos más hablando solo de arte rupestre. Estamos hablando de la posibilidad de tradición visual extremadamente remota, en gran escala, preservada en un territorio que ya está cargado de capas históricas por todos lados. Pero no son los animales los que más incomodan, son las figuras extrañas, cuerpos híbridos, siluetas anómalas, formas que no parecen caber fácilmente en las categorías usuales. Entre ellas, una ganó atención especial, una figura que muchos describen como algo entre humano e insecto, similar a una mantis religiosa antropomórfica. No porque eso pruebe ninguna teoría fantástica, pero porque nos recuerda una verdad simple e incómoda. El pasado no siempre se ajusta a nuestras etiquetas modernas. Algunos dicen que son máscaras rituales, otros símbolos religiosos, otros representaciones estilizadas y, claro, hay quienes ven allí algo aún más radical. Pero quizás la pregunta más fuerte no sea ¿qué es esa figura? Quizás sea otra. ¿Por qué alguien pensó tan importante grabarla en piedra? ¿Por qué nadie graba algo así por casualidad? Nadie sube regiones remotas, trabaja la superficie rocosa y deja una imagen para durar milenios sin motivo. Eso fue hecho para permanecer, para ser visto después, para sobrevivir a la desaparición de quien lo hizo. Y eso lo cambia todo, porque en ese punto los petroglifos dejan de ser simple dibujo antiguo, se convierten en mensaje. No sabemos si de culto, de memoria, de advertencia, de identidad o de poder, pero mensaje. Y quizás el detalle más inquietante sea este. En diferentes partes del mundo, formas rupestres antiguas a veces parecen dialogar en estilo, tema o extrañeza visual. Eso puede ser coincidencia, puede ser convergencia simbólica, puede ser límite de la interpretación. Pero en videos como este, no son las respuestas rápidas las que importan, es el hecho de que ciertas preguntas continúan abiertas hace demasiado tiempo. Cierre. El patrón que nadie consigue ignorar. Ahora mira de nuevo el conjunto, un volcán que continúa respirando bajo la leyenda de un monstruo aprisionado. Una ciudad antiquísima conectada a materiales venidos de demasiado lejos. Torres funerarias de precisión simbólica inquietante. Una ciudad subterránea construida para desaparecer con personas vivas dentro de ella. Un desierto tan extremo que parece expulsar la propia vida. Una isla tan imposible que parece haber sido pintada por fuerzas de otro mundo. Y grabados rupestres que continúan mirándonos de un pasado que aún no entendemos. Todo esto dentro de un único país, dentro de un único mapa, dentro de una única franja de mundo que, por cualquier lógica, debería recibir mucha más atención de la que recibe. Entonces quizás el verdadero enigma de Irán no sea un descubrimiento aislado. Quizás sea la concentración absurda de anomalías históricas, geológicas, arquitectónicas y simbólicas en el mismo territorio. En algún punto, deja de parecer coincidencia y comienza a parecer patrón. Un patrón enterrado, fragmentado, dispersado, a veces excavado, a veces ignorado, a veces expuesto sin contexto, a veces preservado por la leyenda antes de ser preservado por la ciencia. Y eso es lo que hace todo aún más perturbador, porque quizás lo más valioso no sea aquello que ya fue encontrado. Quizás sea aquello que aún está escondido, bajo la arena, bajo las montañas, bajo ciudades vivas, bajo cráteres antiguos, bajo lugares donde nadie imagina que aún exista algo. ¿Cuántas piezas continúan enterradas? ¿Cuántas historias fueron separadas antes de ser comprendidas? ¿Cuántas cronologías aún parecen sólidas solo porque nadie reunió todos los fragmentos correctos en el mismo lugar? Quizás al final la pregunta no sea ¿qué encontraron en Irán? Quizás la pregunta real sea ¿qué aún no dejaron que el mundo entienda completamente? Porque cuando un territorio reúne fuego subterráneo, ciudades escondidas, geometría ritual, calor imposible,
paisajes irreales y mensajes grabados en piedra por manos antiquísimas. Lo mínimo que se puede decir es que allí existe algo fuera de lo normal, algo que desafía la explicación fácil, algo que no cabe bien en resumen escolar, algo que incomoda justamente porque parece mayor que la narrativa lista, y quizás sea por eso que Irán continúe provocando esa sensación rara, la sensación de que aún falta una parte esencial de la historia, y de que esa parte puede estar enterrada exactamente allí, esperando. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de esos lugares más te chocó? Damavand, Tepesialk, las Torres del Silencio, Nushabad, el desierto de Lut, Hormuz o los petroglifos de Zagros. Escribe en los comentarios cuál de ellos parece más imposible. Y si te gusta este tipo de contenido, ya deja el like y te suscribes. Porque en el próximo video te puedo mostrar otro lugar que también no debería existir. Pero existe.